Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo diario por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y hoy hemos llegado al capítulo 30 del libro de Números. Pero antes de comenzar nuestro análisis, quiero primero disculparme porque en el video anterior cometí una fe de rata, o sea, tuve un error inconsciente en el momento de expresar las fiestas tanto de la primavera como del otoño. En el capítulo 28, el relato bíblico hace mención a las fiestas de la primavera, la Pascua, las gavillas, las primicias y el Pentecostés. Y en el capítulo 29 se mencionan las celebraciones del séptimo mes, las trompetas, el Yom Kippur y también la fiesta de las cabañas, y yo hice una explicación de la interpretación profética. El error estaba en la fecha del Yom Kippur. El Yom Kippur, según la escritura, y así es en el día 10 del séptimo mes. Yo había mencionado el día 14 y si ustedes ven el video se darán cuenta que hice mención al Cordero Pascual. Ese Cordero Pascual es en el primer mes, no en el séptimo mes. En el séptimo mes se sacrificaba, era el macho cabrío para expiación de todo el pueblo en el día del perdón, en el día del Yom Kippur. Yo espero que esto pues nos dé una lección de que debemos analizar con todo detalle la escritura y que debemos tener también cuidado al momento de aceptar todo lo que se presenta en los videos aquí en internet. Hay que ser vigilante porque hasta el momento yo hago la corrección porque vi el video nuevamente y me di cuenta del error y no quiero que ustedes se queden con ese error. Quiero que se lleven la información adecuada. Entonces, repito, el capítulo 28 presenta las festividades de la primavera, la Pascua, las gavillas mecidas, las primicias y el Pentecostés después de 50 días o 7 semanas. Y después tenemos en el capítulo 29 las trompetas, el Yom Kippur y la fiesta de las cabañas. Las trompetas en el primer día, en el 10º día el Yom Kippur, que es el día del perdón, y después viene a partir del día 15 hasta el día 21, que son 7 días consecutivos, la fiesta de las cabañas. También hice una mención en capítulos anteriores con respecto a que el pueblo de Israel no se le había permitido participar de la Pascua sino hasta un año después que salieron de Egipto, que celebraron el primer aniversario de la liberación de la esclavitud, y ellos celebraron la Pascua en ese segundo año. Pero debido a que se rebelaron contra Dios y no quisieron entrar a la tierra de Canaán cuando Dios se lo permitió, cuando Dios le dio la orden, entonces vagaron 40 años por el desierto. En ese periodo de 40 años, ellos conocían por las historias de sus padres que ellos habían sido liberados de la esclavitud y porque algunos habían sido niños en ese momento de liberación. Pero Dios no les permitió participar de la Pascua, sino hasta que entraran a la tierra de Canaán. Bueno, con respecto a esto, José Mauricio Castellano hace el siguiente comentario. Ministro, usted dice que en el capítulo 28 los israelitas dejaron de realizar las fiestas de adoración mientras estuvieron vagando por el desierto. Pero el hecho de armar el santuario y llevarlo en su peregrinación no era motivo para hacer las fiestas y hacer las ofrendas y hacer la expiación por el pecado y mantener activo el plan de salvación. Claro que sí. Mauricio tiene toda la razón al momento de expresar este comentario. Las celebraciones se hacían, los sacrificios diarios se efectuaban y el Yom Kippur en el séptimo mes también se efectuaba porque es que había un sumo sacerdote que oficiaba en el santuario. Todas estas fiestas se celebraban menos la Pascua, porque la Pascua era la conmemoración de la liberación. Y ellos por su desobediencia, o sus padres por su desobediencia, fueron condenados a vagar por el desierto y no celebrar la Pascua. Igualmente ellos debían llevar sus ofrendas de las cosechas, ellos debían hacer el Yom Kippur, el día del perdón, y tenían que poner su mente en las festividades completas cuando estuvieran en la tierra de Canaán. Lo que se le prohibió fue la Pascua. Ellos no podían celebrar la Pascua sino hasta que entraran a la tierra de Canaán.
Eso lo vamos a ver en detalle en el libro de Deuteronomio. Ya casi estamos terminando Números y pronto llegaremos al libro de Deuteronomio. Quiero leer un comentario más que hace una persona, un amigo, amiga, no sé, hermano, hermana, que se identifica con Inversiones Omura. Expresa, gracias por su respuesta. Tengo una inquietud, porque yo respondí una pregunta anterior. Tengo una inquietud. ¿Por qué Dios requería tantos sacrificios de animales? Tampoco entiendo qué significa flor de harina amasada con aceite. Me gustan mucho sus explicaciones. He comprendido más a profundidad el significado de cada capítulo. Lo malo es que empecé tarde, aunque sé que tiene publicado desde Génesis. Gracias, sigo atenta a las explicaciones. Sí, yo empecé desde Génesis capítulo 1. La explicación de la harina, flor de harina, lo expliqué en el libro de Levítico. Resulta ser de que el grano se molía. Ese grano molido representaba también a Cristo, quien fue molido por nuestros pecados. Pero la harina es el fruto del trabajo. Por lo tanto, el Señor Jesús se nos presenta a nosotros como una recompensa por nuestra fe. El Señor se da a sí mismo por nosotros y Él fue molido. La harina molida, que es la flor de harina, representa el sacrificio de Cristo. Entonces Cristo nos da sus bendiciones que nosotros recibimos por gracia y de esas bendiciones que recibimos le devolvemos al Señor una parte como muestra de agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros. Ahora, ¿por qué tantos sacrificios? Recordemos que los animales que se sacrificaban en el santuario también representaban a Cristo y su obra en la cruz. Entonces, cada vez que se sacrificaba un animal, se recordaba lo que Cristo, el Mesías, haría en el futuro. Por eso hoy nosotros ya no sacrificamos animales porque ya el Cordero fue sacrificado en la cruz. Hoy recordamos lo que Cristo hizo, pero ahora tenemos la proyección en una parte diferente del ministerio del Señor Jesús. Ya no es en el atrio exterior, donde se hacían los sacrificios, ni tampoco es en el lugar santo. Ahora es en el lugar santísimo. El Señor ha presentado etapas en el plan de salvación. Hoy Jesús es nuestro sumo sacerdote y ahora nos acercamos al Padre con libertad a través de Cristo Jesús. La cantidad de sacrificios se hacía para que ellos recordaran constantemente lo que el pecado había hecho, lo grotesco que era el pecado. De hecho, el sacrificar animales tenía que ser tan repugnante que la persona expresara odio por el pecado, porque cada vez que cometía una falta debía presentar un sacrificio. Aunque los sacrificios diarios eran continuos, no debían dejarse de hacer, la persona que pecaba voluntariamente o que cometía una falta iba y expiaba su pecado llevando una ofrenda animal, una ofrenda con sangre, una ofrenda con flor de harina, con aceite, o sea, todos los requerimientos que aparecen en el libro de Levítico. También quiero saludar a Dorita Martínez, a Animia del Valle, a Ana Rojas, Francisca Zucapuca y Maxi Ortiz. Muchas gracias por todos los comentarios que ustedes han dejado. Después de esta introducción larga respondiendo estas preguntas, vamos a entrar al capítulo 30 del libro de Números, que tiene algunos detalles interesantes que nos hacen preguntarnos qué significa todo esto. Dice el versículo 1, Moisés habló a los israelitas todo lo que el Señor le había mandado, todas las instrucciones. Y dio a los príncipes de las tribus de Israel, dijo a los príncipes de todas las tribus de Israel, esto es lo que manda el Señor. Cuando alguno ofrece al Señor, cualquier persona, hombre, mujer, joven, anciano, cuando alguno ofrece al Señor un voto o una obligación, no quebrará su palabra, hará todo lo que dijo. Cuando cualquier persona, nótese, cualquier persona, hombre o mujer. Esto es importante, este versículo incluso yo lo subrayé porque lo que viene a continuación da a entender en una lectura superficial de que Dios es exclusivista. Ya yo había mencionado en un capítulo anterior, en el libro de Levítico, que Dios cuando decía algo lo hacía para beneficiar a sus hijos de manera general. De hecho, cuando hablamos de los votos de los celos o de las circunstancias de que un hombre sintiera celos por su esposa, la llevaba al santuario y hacía un ritual donde demostraba si la mujer era inocente o culpable, todo eso lo hizo el Señor para proteger a las mujeres.
Yo los invito nuevamente a ver los capítulos explicados del libro de Levítico para que vean cómo Dios siempre ha hecho todas las cosas para proteger a su pueblo. Y aquí vemos a un pueblo que quiere también tener un estilo de consagración. Existía el nazareato, donde una persona se consagraba por un periodo de tiempo, aunque no perteneciera a la tribu de Leví o formara parte del grupo de los sacerdotes. Podían ser nazareos, y ese nazareato les permitía a ellos tener un periodo de consagración, de oración, de estudio, de compartir con otras personas lo que Dios había hecho en su vida y lo que significaban los ritos del santuario. Podemos dedicar mucho tiempo a esto, pero dice el versículo 4, en el caso de una mujer joven, una señorita, que vive aún con su padre en su casa, vive con su familia, cuando hace un voto al Señor y se liga con obligación, si su padre al conocer su voto y su obligación calla, el voto de ella será válido, porque cuenta con la aprobación de su padre. La mujer, la joven, la señorita, la joven que vive en la casa con su familia, quiere hacer un voto de compromiso, de consagración o de ofrenda o de cualquier otra cosa que haya prometido al Señor, que esté de acuerdo con su voluntad, por supuesto, y su padre escuchó su voto porque ella se lo comentó y el padre cayó. Entonces el padre está aprobando el voto que su hija ha hecho porque su hija depende de él. La niña, la señorita, la jovencita no es independiente, depende de su padre la mantiene, no vive sola. Por lo tanto, necesita el consentimiento de su padre. Y aunque Dios está por encima de todo, el Señor respeta las relaciones que tenemos con nuestra familia. Esto lo vamos a ver más adelante en las cartas que Pablo escribe a las iglesias con respecto a las mujeres que viven o que están casadas con esposos incrédulos. Y aquí se menciona también a las casadas. Ahora, hay un detalle que no podemos pasar por alto, es que Israel del tiempo bíblico se diferencia mucho del pueblo de Dios de la actualidad. ¿Por qué? Porque la sociedad actual no tiene respeto a Dios. Muchos de nosotros no hemos nacido en un hogar cristiano, hemos conocido de la palabra de Dios porque alguien nos evangelizó, porque alguien llegó a nuestra casa, habló con nuestros padres o nuestros padres le entregaron su vida a Cristo y después de haber sido nosotros ya niños, adolescentes, entonces empezamos a conocer la vida cristiana. Los israelitas no, los israelitas desde niños, desde su nacimiento, ya conocían la voluntad del Señor, escuchaban los cantos, las oraciones, eran testigos de los sacrificios. O sea que la perspectiva de un israelita era muy diferente a la nuestra. Un joven podía hacer un voto al Señor porque estaba motivado por el Espíritu Santo y su familia, que era espiritual, pues le aprobaba o le desaprobaba dependiendo de la decisión que había tomado el joven. En este caso, la señorita se menciona como dependiente de su padre que debe tener también un conocimiento y un respeto hacia Dios. Y Dios quiere que haya paz en el hogar, que no haya conflicto en el hogar. Un padre sabio sabría hablar con su hija y decirle, hija, yo creo que te precipitaste al tomar esta decisión. Yo quiero que tú adores a Dios, pero toma en cuenta ciertas cosas, ciertas obligaciones que también tienes en el hogar o en tu vida personal. Entonces, el padre tenía que hablar con su hija y llegar a un acuerdo familiar, por supuesto, todo para la gloria de Dios. Versículo número 7. Si una mujer casada pronuncia un voto o alguna obligación y su esposo oye y calla, entonces su voto quedará válido. Pero si cuando el esposo lo oye y lo desaprueba por algún motivo X, recordemos que estos hombres también tenían que ser hombres espirituales, el contexto es muy diferente. El voto que ella pronunció quedará nulo. Si su esposo no lo aprueba por X motivo, quedará nulo. Todo voto de viuda o repudiada con que ella se liga será válido. ¿Sí se dan cuenta entonces que no es que la mujer está reprimida por su padre o por su esposo, sino que su padre o su esposo tienen también derecho a opinar sobre las decisiones de su hija o de su esposa? En cambio, la viuda que no tiene marido, que vive sola, o la repudiada que fue rechazada por su esposa, por su esposo, está divorciada en ese momento, entonces si ella hace un compromiso con Dios, debe cumplirlo. Aquí no hay sexismo ni exclusividad entre hombres y mujeres. Aquí el derecho es igual
para todos. Si la mujer casada hizo un voto con obligación en la casa de su esposo y su esposo oyó y cayó y no lo desaprobó, su voto o su obligación con que se ligó están válidos. O sea, el hombre cayó, mostró su aprobación al principio, pero ¿qué pasa? Dice el versículo 13, pero si el día en que los oye su esposo los anula, entonces su voto y lo que salió de sus labios quedarán nulos. Su esposo los anuló y el Señor lo perdonará. ¿Sí? Si el hombre escucha en el momento lo que su esposa hizo y lo aprueba o calla, no pasa nada. Pero si lo anula, el Señor respeta las relaciones familiares. Todo voto o juramento con que ella se obliga, su esposo lo confirmará o lo anulará porque es el cabeza de familia y es el que debe llevar las riendas espirituales de la casa. Pero si su esposo calla a ellos día tras día, confirmando el voto y la obligación que están sobre ella, los confirma por cuanto cayó en el día que lo escuchó. Si más tarde los anula porque no sé, tuvieron un conflicto, el hombre cambió de opinión o pasó algo dentro de la casa, como puede haber pasado, él llevará el pecado de ella. O sea que si después de un tiempo el hombre anula el voto de su esposa, ese pecado recae sobre él y no sobre ella. Ella queda perdonada porque se supone que el hombre escuchó y cayó. Esta es la orden que el Señor mandó a Moisés entre el hombre y su esposa, entre el padre y su hija durante su juventud, que está dentro de la casa de su padre. En el caso de los hombres que no se menciona, si el hombre daba un voto, debe cumplirlo, porque ya en el versículo número 3 dice así: cuando alguno ofrece al Señor un voto o una obligación, no quebrará su palabra, hará todo lo que el Señor dijo. Cuando haces un compromiso con el Señor, debes cumplirlo. Ahora, ¿cómo se aplica eso a nuestra vida el día de hoy? Mis queridos amigos y amigas, Dios nos hace un llamado a consagrarnos, a dedicarnos, a estudiar su palabra, a aprender de Él y a vivir de acuerdo a lo que Él ha revelado en su escritura, en su revelación. La mayoría de nosotros ya le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Lo hemos hecho a través de las aguas del bautismo. Quizás hemos cometido errores a lo largo de nuestra vida, pero tú y yo tenemos un compromiso con el Señor porque el día que nos bautizamos, nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida. Dios tiene un registro detallado de cada uno de nosotros. Sí, podemos equivocarnos, pero hemos hecho un compromiso con Dios. Nadie nos obligó, nadie nos llevó a la fuerza a las aguas del bautismo, nadie nos hizo a nosotros la fuerza para meternos en la pila bautismal o nos está obligando a asistir a la iglesia. Quizá nuestros padres o los que somos padres llevamos a nuestros hijos porque es nuestro deber espiritual, pero nuestros hijos deben tomar en algún momento, cuando sean independientes, sus propias decisiones. Y la primera decisión que debemos nosotros tomar es hacer la voluntad del Señor. Y Él es nuestro ayudador. Si te has comprometido con el Señor, y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de la vida espiritual. Si has hecho un compromiso con el Señor, pídele ayuda al Espíritu Santo para que en tu debilidad puedas ser fiel al Señor. Y el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que venciere, el Señor le permitirá que se siente en su trono. Así como Cristo ha vencido, nosotros podemos vencer. El Señor no borrará nuestros nombres del libro de la vida y nos dará la recompensa de estar en la patria celestial. Esto para mí, en realidad, es un mensaje de esperanza que me fortalece en medio de un mundo que se está desmoronando por culpa del pecado. Es momento de cumplir nuestras promesas al Señor y hacerle fiel hasta que Cristo venga a buscarnos. Vamos a orar. Querido Padre, en este nuevo día, en esta nueva mañana, en esta oportunidad de acercarnos a ti, queremos agradecerte por cada una de las bendiciones, Señor, que tú nos presentas. Hoy hacemos un compromiso de seguir fiel a lo que tú has revelado a través de tu palabra. Fortalécenos en nuestra debilidad y ayúdanos, Señor, en medio de nuestras adversidades, porque tú tienes el control de todas las cosas. Gracias porque nos amas y nos escuchas y estás atento a nuestras palabras. Gracias porque tú das respuesta a nuestras plegarias y nos fortaleces en medio de nuestras debilidades. Son agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús.
Amén. Y bien, la invitación es para el día de mañana cuando continuaremos con más lecciones de esperanza. Yo soy Alexander Suárez. No olvides suscribirte a este canal y a compartirlo con otras personas. Ahora al despedirnos decimos a cada uno, Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.